Capítulo 5. En la fuente. Muchas jornadas caminaron rumbo al país de la sabiduría. Un día llegaron a un sitio donde brotaba una fuente junto a la cual moraban ermitaños. Por eso la fuente era llamada manantial de serpientes. Allí se detuvieron. Los pajes se divertían con músicas y cantos, pero Seácatel se apartó a un bosque cercano para meditar. Estando allí se le acercaron los ascetas del lugar para tentarlo. Iban desnudos y flacos, qué lástima era verlos, y en sus cuerpos ostentaban las huellas de innumerables austeridades. Saludaron al príncipe con amables palabras y le dijeron: ¿A dónde te encaminas, joven príncipe? ¿Por qué has huido hasta estas soledades abandonando tu ciudad? ¿Acaso ya de la tierra se hastió tu corazón? Les respondió: No estoy huyendo, ancianos, pues he sido convocado. Los mensajeros de mi padre me señalaron el rumbo y voy al sur, a la tierra de la sabiduría. De nuevo le preguntan: Una vez en esa tierra, ¿qué harás allí? ¿Acaso encontrarás por otros rumbos lo que no pudiste alcanzar en tu reino? Les responde: Ancianos, busco el conocimiento. Voy a acercar el agua a mi canal. Voy a poner el agua frente al rostro del agua. Voy a trastornar la tierra, a trastornar el cielo. A la guerra voy, señores, allá donde le da colores a los héroes nuestra madre. Busco el color del tigre, el estremecimiento del águila en el campo de batalla. Busco la flor de las fieras, allí donde se abre, donde vuela una mariposa de obsidiana frente al rostro del agua. Busco el sitio donde toma el que quiere aquel por quien vivimos, y al que toma lo reconoce y hace suyo. Voy al sur, en busca de sabiduría. De nuevo le tentaron los ascetas diciéndole: Un reino grande y hermoso tenías aquí, pero allá ¿qué has de encontrar? ¿Es que vas a olvidar todo lo que viviste? ¿Renunciarás a tu lucha, a tu deber? Reflexiona, oh caminante. ¿Quién sostendrá ahora a tu pueblo y a tu ciudad? ¿Quién hará por sus pecados penitencia? ¿Quién defenderá contra los impíos el culto de la paz? ¿Quién será cual baluarte cuando quieran devorar los demonios? ¿Quieres ya renunciar? Seácatel les respondió: Basta, ancianos. De ningún modo me es posible ahora regresar. Por fuerza he de seguir. Viéndolo así, resuelto le bendijeron: Muy bien, ve en buena hora y que los dioses te concedan el éxito. Pero antes debes dejar aquí toda cultura y arte, porque no te es posible llevarlo a donde quieres ir. Todos se lo pidieron: las artes de labrar la piedra y la madera, de fundir la plata y ordenar la pluma, de componer libros y pintar caracteres, las joyas, las leyes, las medidas, con todo se quedaron los ascetas. Seácatel volvió junto a sus seguidores y les dijo: Amigos, escuchadme. Preciso es que dejemos la cultura. Las plumas y los jades no entrarán a la casa del misterio. Despojaos pues de vuestras bellas joyas, de vuestros cascabeles y guirnaldas y aun de vuestras ropas. Desatad vuestros cabellos y presentaos tal como llegasteis, vírgenes, impolutos, niños. Ellos, obedeciéndolo, arrojaron a la fuente todos los objetos de la herencia tolteca, los cuales al momento se hundieron en el agua. Por eso fue llamada desde entonces agua de ricas joyas. La fuente enjollada representa un órgano ubicado en la región del cuello que sirve de entrada a los centros de sabiduría. A través de ese punto no fluyen los intereses egoístas. Capítulo 6. La helada. Antes de llegar al país de la sabiduría, subieron el paso que está entre los montes llamados Cerro Humeante y Mujer Resplandeciente en la Cordillera Madre. Esta locación no refiere límites geográficos sino esotéricos. Ambos montes representan dos centros que en la garganta vigilan el paso del aliento.
En clave fisiológica, el país de la sabiduría es la cabeza, geográficamente, el reino maya. Esa noche hizo frío y cayó la nieve, y como estaban desnudos y cansados, algunos de ellos encontraron la muerte. Ese fue el precio final que pidieron los hechiceros, la vida de su gente. Al amanecer, Seácatel vio los cuerpos helados de sus músicos, de sus cómicos, de los cantores que con él habían ido. Lleno de dolor, se arrodilló entre los cuerpos y clamó: Tú que solitario allá en lo íntimo del cielo pronuncias la sentencia, ¿conoces acaso el precio de la vida? Tú que en tu nicho de eternidad te cansas de este sueño de un día, ¿cómo no te cansas de hacernos llorar? Entonces dio órdenes de que enterrasen los cadáveres, y reuniendo a los sobrevivientes se comprometió con ellos. No temáis, amigos, en lo adelante ya no os causaré pesadumbre. No dejaré que os contaminéis o que os cubráis de sombra, pues mucho habéis padecido junto a mí. Con intensidad os afanasteis. ¿Os olvidaré? ¿Os borraré? Capítulo 7. Sus seguidores. Año 2, Acatel. 987 DC. Solo 8 personas entraron con él en el país. He aquí sus nombres: Timal, llamado el imitador; Ocelotel; Osomatel; Cuauhtlli; Huitzilo; Chicomecoatl; Quetzcoatl; Maslachoquitl, quien siendo el más anciano era el de mayor autoridad. Estos recorrieron con él todo el país, conservaron sus palabras y se dedicaron a su servicio. Después de su partida se regaron por el mundo para contar a todos las noticias de sus hechos. A estos se encomendó que llevasen, como él, vida de penitentes, viviendo en comunidad y retirados de las multitudes. También les pidió que ayunasen mucho y que guardasen castidad, y que no olvidasen las cosas aprendidas en Tula, antes bien las propagasen. Al entrar en la tierra del sur, ellos adoptaron hábitos de peregrinos, vistiendo los trajes llamados Micatilma y Motzlacachetza, dejando crecer sus cabellos y barbas y no usando sombreros, ni lazos, ni adornos. Estos se refieren a la manta de muertos y túnica radiante. El primer traje de color negro era usado por los sacerdotes, el segundo de color blanco por toda la comunidad. Y les instituyó como emblema un collar de madera para sus rezos, el cual era llamado Sloatzli y Motoloni, que significan admitido, iniciado y pobrecillo, respectivamente. Este collar de humilde apariencia representaba a los ausentes en las ceremonias, pues no era propiedad individual sino del templo. Se usaba de un modo muy semejante al rosario cristiano. Por todas partes caminó, siendo generalmente bien recibido, pues las noticias de su expulsión de Tula y de las asechanzas de los hechiceros habían volado delante de él y eran conocidas. Poco a poco se fueron sumando compañeros a sus seguidores, de modo que al llegar a la ciudad de los Itzaes ya le seguían como 400 hombres. Capítulo 8. En el reino del sur. Los moradores de Chichén Itzá los recibieron con honores, pues decían que el penitente, como rey de Tula, tenía poder para curar las fiebres. Muchos enfermos se llegaban hasta su retiro para que les impusiese las manos. Y dicen los viejos que allí hizo numerosas curaciones. Por todas partes fue la fama de su presencia, pues era bueno el recuerdo de su reino, y muchos reyes venían a verle en busca de consejo. Otros le enviaban embajadores a fin de aprender las artes y el gobierno tolteca. Otros, en fin, acudían para solicitarle que visitase sus dominios o para que enviase en embajada a alguno de sus discípulos.
en la isla de Cozumel, que está junto a la tierra firme, hizo erigir un santuario de cal y canto, de altura de 10 palmos, en medio de un patio muy pintado y almenado, y un templo muy solemne donde se daban cita muchas gentes devotas. Sobre el santuario hizo poner la figura de una cruz en memoria de los hijos de Tlacoc, señores de los 4 rumbos, y allí la dejó para que se acordasen los moradores de su paso. La cruz llamada de San Andrés era el emblema de la religión de Quetzalcóatl. Y llegaron a ser tantos los que le seguían que los señores de la tierra le pidieron que se estableciese aparte. Entonces eligió un parque cercano a la ciudad que llamaban Tijo. Es la actual Mérida. E hizo preparar un asiento muy bueno para fundar su campamento. Y lo cercaron de una pared muy ancha de piedra seca, como de medio cuarto de legua, dejando solo 2 puertas angostas para entrar. En ese patio hicieron templos en recuerdo de los que habían en Tula. Al mayor llamaron Templo de la Serpiente Emplumada. Hicieron otro redondo y con 4 puertas, diferente de todos cuantos se habían hecho hasta entonces en el país, y lo dedicaron al culto del espíritu. Estos templos tenían una planta en forma de cruz ansata, emblema de vida. También hicieron casas para ellos y un gran juego de pelota donde se ejercitaba Seácatl con sus amigos. Instituyó que los señores de la tierra se reuniesen en aquella ciudadela cada cierto tiempo para discutir los asuntos del reino y llegar a un consejo de paz. Hasta entonces habían estado divididos los reinos entre sí, y cuando él marchó los dejó en mucha paz y amistad. Y aconsejó a los señores que fuesen por los pueblos, buscando a los mancos y a los ciegos, y que les proveyese de lo necesario, y que velasen también por la educación de los niños y el socorro de viejos y pobres, que buscasen personas aptas para gobernar y las confirmasen, encomendándoles el buen tratamiento de la gente menuda y la paz del pueblo, que trabajasen mucho por su propio sustento y por el mantenimiento de sus deudos. En la ciudad de los Itzaes buscó a los sabios para aprender de su sabiduría, y ellos les confiaron sus secretos y lo consolaron de todas las tribulaciones que había sufrido desde antes de abandonar Tula. Allí vinieron a buscarle los caciqueles para que fuese rey sobre ellos, pero él no quiso, sino que les encomendó a Timal, su discípulo. Después de su partida, Timal recordó este compromiso y fue con ellos, e instituyó una línea de reyes y sacerdotes. También vinieron a buscarle los pipiles para que les confirmase. Él fue con ellos y estableció firmemente los límites del reino. Los pipiles gobernaban en Nicaragua. Algunas noticias del reino de Timal quedan en los anales de los caciqueles. En cada lugar a donde fue dejó aprendices suyos para que lo representasen con el encargo de que transmitiesen el modo de vida tolteca. También los quiches de Guatemala tenían por gobernantes a discípulos de Quetzalcóatl, tal como relata el Popol Vuh. También inquirió entre los sabios, los ancianos y las ancianas y averiguó por sus costumbres, creencias y modos de vida. Así fue perfeccionando su saber. Es posible que la actividad de los discípulos de Quetzalcóatl llegase hasta las altas culturas de los Andes, pues allá se adoraba a la serpiente emplumada con el nombre de Viracocha, simiente del océano. Capítulo 9. El Pozo. Año 6 Zácatl, 991 DC. Cuentan los viejos que Quetzalpoca envió tras él a sus secuaces para espiar sus acciones y estorbar su camino con intrigas y murmuraciones. Y algunos hombres viles que vivían en la tierra se alzaron contra él y trataron de acecharlo. Pero Ometeotl siguió sus pasos y siempre pudo escapar ileso de quienes le perseguían. Entonces los hechiceros urdieron otra estratagema. Había en esta ciudad cierto pozo reputado como muy sagrado. Venían a él peregrinos de todas las regiones de la tierra para ofrendar y llevar un poco de sus aguas. Seácatl tomó la costumbre de descender por las montañas a la boca del pozo a meditar sobre sus buenas y malas acciones,
sobre el sentido de sus pasos y los designios del cielo. Un día aparecieron junto al pozo los hombres de Texcalipoca y arrojaron a sus aguas a un niño que pronto se ahogó. 2, 3 veces lo hicieron y el pueblo comenzó a murmurar. Tales hechos llenaron de espanto el corazón de Seacatel, y tomándolos como señal de Ometeotl, determinó que era tiempo de mover su campamento y continuar su camino. De modo que, reuniendo sus amigos, se despidió de ellos exhortándole a permanecer fieles a su recuerdo, y luego partió. De regreso al reino tolteca se detuvo en Champotón, donde se hizo construir dentro del mar un edificio bueno, a un tiro de piedra de la orilla. Así dejó Seacatel perpetua memoria suya en el reino del sur. Capítulo 10. En Cholula. Continuando su camino pasó primero por la ciudad de Tenayuca y permaneció allí algún tiempo. Luego fue a Culhuacán, donde también duró un tiempo antes de proseguir. De ahí pasó a las montañas y subió Cuaquecholán, donde los moradores le erigieron un templo y un altar y le adoraron como un dios. Ellos le pidieron que nombrase a Maslaxochitl como representante suyo. Grandes fatigas pasaron los peregrinos, pues el reino estaba dividido. Sus pobladores habían olvidado la ley de Ometeotl y muchos, adoptando el partido de Texcalipoca, ya comenzaban a tributar a los enemigos de Tula. Por todas partes marchaban los ministros del hechicero, obligando a los hombres con amenazas y seduciéndolos con promesas para que le siguieran. Las familias y los pueblos se dividieron. Cada cual ofrendaba a quien mejor le parecía. Mucha confusión hubo en el pueblo. En medio de tanta contaminación, la ciudad de Cholula permaneció pura, pues en ella era fuerte el recuerdo de Quetzalcóatl. Muchos ministros de la antigua ley, hostigados y bajados por los secuaces del hechicero, se refugiaron en la ciudad y establecieron allí un buen gobierno. Hacia allá, pues, se dirigió el penitente. Cuando llegó fue tan bien recibido que decidió establecerse permanentemente con los cholultecas. Allí le levantaron un templo en gran manera magnífico, bien construido y bello. También le ofrecieron ciertas cuevas que había no lejos del templo, donde él se refugió con los suyos. En Cholula comenzó Seacatel a impartir sus enseñanzas, según el cielo le aconsejara que dijera y según lo que había aprendido durante su peregrinar por la tierra y de su permanencia con los sabios del sur.